Buenas noches, mi nombre es María Matilde Graterol y en esta oportunidad voy a desarrollar el tema acerca de la tarea número 2 de la Cátedra de Fundamentos de Filosofía del segundo trimestre de la carrera de Psicología de la Universidad Yacambú. En este tema vamos a desarrollar en primer lugar lo que es la filosofía patrística. La patrística es el estudio del pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo desarrollados por los padres de la Iglesia. Fueron los primeros autores durante los siglos I y el siglo VIII después de Cristo. La palabra patrística deriva del latín patres, que significa padre. La patrística fue el primer intento por unificar los conocimientos de la religión cristiana y establecer el contenido dogmático de la misma junto con la filosofía, a fin de dar una explicación lógica de las creencias cristianas y defenderlas ante los dogmas paganos y las herejías. La patrística inició su primer periodo de formación durante los siglos I y III, hasta la celebración del Concilio de Nicea. Este primer periodo de la patrística se llevó a cabo tanto en las culturas de Oriente, Grecia, como de Occidente, en Roma, cada uno con importantes representantes de la fe cristiana. Luego vino un segundo periodo de auge que abarcó hasta el siglo VIII. Durante esta época, los padres de la Iglesia adoptaron los pensamientos de la filosofía griega a las creencias cristianas. Sus principales exponentes fueron Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. Tenemos dentro de lo que es la patrística de Oriente, que se dedicó al estudio de la existencia de Dios y sus particularidades. Asimismo, los padres griegos de esta patrística elaboraron las bases de la filosofía y teología cristiana partiendo de los pensamientos del platonismo y neoplatonismo, y también se apoyaron en los términos de moral y ética. La patrística de Occidente está representada por los padres latinos. Fue desarrollada por San Agustín, quien formuló la primera filosofía cristiana bajo la búsqueda de la verdad y del conocimiento. Ahora tenemos por acá lo que es el punto relacionado a la filosofía árabe y judía. Durante la Edad Media, el pensamiento filosófico árabe y judío tuvo la influencia en el pensamiento cristiano que produjo un cambio en su orientación. La aparición de la filosofía árabe y judía fue fruto de su contacto con el pensamiento del mundo griego. La filosofía influyó en el campo científico, teológico, jurídico, etc., puesto que en estos ámbitos se utilizaron métodos propiamente filosóficos. Su orientación tuvo un carácter racionalista y religioso, ya que su objetivo fue conciliar la filosofía con la teología. Estos pensadores consideraron que la labor de la filosofía era ayudar a comprender y demostrar a Dios, haciendo accesible la revelación que aparece en los libros sagrados. La filosofía escolástica pues consiste en aquella corriente filosófica medieval y también teológica que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para entender el significado religioso del cristianismo. Podemos decir que la filosofía escolástica fue realizada en las universidades y se traduce literalmente como la filosofía de los escolares, es decir, de los profesores universitarios. De hecho, fue la forma predominante de filosofía entre los siglos XI y XVI, que siguió presente en las universidades durante el periodo moderno y también en las escuelas catedráticas y hasta la actualidad. La escolástica tiene su vinculación con los textos sagrados de la Biblia junto a la tradición de la Iglesia y la fe, y el uso de la razón para interpretar la realidad. El tema central de la filosofía escolástica es la problemática existente entre la fe y la razón. Dentro de algunos filósofos escolásticos podemos mencionar a Pedro Abelardo, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, entre otros. Ahora tenemos por acá la filosofía del iluminismo. Se denomina iluminismo, que es siglo de las luces o ilustración, a un movimiento cultural e intelectual que se dio en Europa a finales del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, especialmente en Francia, en el Reino Unido y en Alemania. Representó la ruptura con las tradiciones oscurantistas, supersticiosas
y tiránicas del pasado medieval, abrazando en cambio la luz de la razón y el conocimiento humano como única forma de disipar las tinieblas de la ignorancia. La Ilustración asentó en Occidente la idea de la fe en el progreso, devolviéndole al ser humano el control de su destino, ya que a través de la ciencia y el conocimiento podría fraguarse un mejor destino y una mejor vida. Entre ellos podemos mencionar a Voltaire, a Montesquieu o David Hume. Ahora tenemos por acá el punto de Kant y el idealismo alemán. El idealismo alemán es un movimiento filosófico que tiene como elemento fundamental la estructura dialéctica, tesis, antítesis y síntesis. Se trata de un movimiento filosófico centrado en Alemania, continuador del pensamiento de Immanuel Kant, que tendrá como gran influencia en el terreno estético con el romanticismo, y en el político con el nacionalismo del siglo XIX. La filosofía de Kant es una síntesis entre el empirismo y el racionalismo, al afirmar que el límite del conocimiento es la experiencia, pero no todo el conocimiento viene de la experiencia. Su filosofía del idealismo trascendental es crítica, ya que investiga los límites y las condiciones de posibilidad del conocimiento, tanto teórico como práctico, con el objeto de encontrar los principios que mueven la conducta humana, así como las condiciones que hacen al ser humano libre. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue mi presentación del tema número 2.